Buenas tardes, niños jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero. Tardes. Buenas tardes, prof. Vamos a comenzar con la lista. Aguirre. Ayauca. Presente, profe, no me quería coger el micrófono, disculpe, Aguirre. Apolinario. Aguirre. Ayauca. Ayauca. Apolinario. Presente. Arboleda. Presente. Asensio. Presente. ¿Cómo así vino Asensio? Profesor, solo era la semana pasada que tenía que hacer esas pasantías. Ah, ya, bueno. Pensé que se había ido a tomar el sol. ¿Ya no toma el sol, o sí? No, ya no. Bueno. Ávila, Angie. Presente. Ayala. Presente, ingeniero. Benítez. Presente. Cabanilla. Presente, profesor. Cedeño. Presente. Cedeño Presente. Ángelo. Cedeño Ángelo. Cedeño Ángelo. Chacahuasay. Presente. Córdoba. Presente, prof. Duarte. Dueñas. Presente. Peró. Presente. Flores. Presente, ingeniero. González. Presente, ingeniero. Gobea. Presente, prof. Granados. Presente, profesor. Guevara. Presente, ingeniero. Gutiérrez. Presente. Ibarra. Presente. Martínez. Presente, Martínez. Catute. Presente. Medina. Presente. Menoscal. Presente, ingeniero. Vera. Presente, ingeniero. Mero. Presente, ingeniero. Montaño. Presente, profesor. Montoya. Moreno. Nicola. Presente, ingeniero. Moreno. Presente, ingeniero. Moreno. Nicola, sí. Nicola. Ortega. Presente. Frías. Tapia. Presente, ingeniero. Tapia Karen. Presente, ingeniero. Toaza. Ullón. Presente. Vargas. Presente, ingeniero. Vergara. Presente, ingeniero. Villasís. Villafuerte. Presente, ingeniero. Y así. Villafuerte, presente. Yungacela. Presente. Zambrano. Presente. ¿Quién no ha sido nombrado? Profe, Presente, ingeniero. en el chat, el alumno Prías dice que tiene dañado el micrófono, que por eso no pudo decir presente. Que prenda la cámara para ver lo que está aquí. Dile que me deje entrar, que no se puede entrar. Pero ya estás en la espera. ¿Dónde está? A ver. Díaz, no veo la cámara. Pila que está viendo ahí, mira si te da permitir chance. Avisa. Hola, profesor, disculpe, Tuasa para... Estoy viendo a Prías primero. ¿Dónde está Prías? No lo veo.
Frías, no lo veo en lista. Hay que esperar un momento, escribió en el chat otra vez. Profe, dice el compañero Prías que se está conectando desde el teléfono. De ahí. Yo le puedo poner asistencia y si no es él. Ya me ha pasado que me han mandado a los hermanitos pequeños que estén ahí y no son ellos. ¿Cómo sé yo que es él? No tiene cámara, no tiene video. Ya un ratito, niño, déjenme ver que tengo que hacer una cosa acá. A ver, ¿dónde está el compañero Prías? Me estoy conectando del teléfono, ingeniero, no me permite ingresar. No veo a nadie aquí. Bueno, este nuevo aviso tiene falta el compañero. ¿Cuál es el otro compañero que recién llegó? Yo, profesor, Toas Aroca Félix Joao. Ahí está ingresando, Jordi Frías. Ingeniero, yo también. Buenas tardes. Hombre, Duarte. Duarte, ya le puse Duarte. Ah, sí me puso asistencia. No. ¿Qué me falta? ¿Qué andaba haciendo? Lo que pasa es, profesor, es que yo trabajo de madrugada y la verdad es que me había quedado dormida, no había escuchado hablar. Bien. Secretaria, ¿por dónde anda? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Prendan la cámara a todos. Ingeniero Prías. Ya le puse Prías. Prendan la cámara a todos. Falta David, Asensio, Jordi, Guevara, Marcos. La cámara Guevara. Jordi, Asensio.
Listo, me van a enviar por favor al grupo de WhatsApp las diapositivas a comenzar a la exposición. ¿Ok? Mientras tanto, le pongo un video sobre la materia. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y la promulgación de estos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominando los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al desarrollo de la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Derechos de segunda generación, artículo 42 al 75. Los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos, cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto deben verificarse las indicaciones y posteriores indicadores que realizan el desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos, en razón de la justicia social. Derechos de tercera generación, artículos del 78 al 88. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como es en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez, en los derechos de tercera generación surge el derecho a un medio ambiente sano, dadas las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido.
lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta. Otros derechos de tercera generación son el respeto a las minorías étnicas, como los aborígenes, que buscan el reconocimiento de su cultura, el derecho a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras militares y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como propios, y los derechos del consumidor, el grupo económico con mayoría en el mercado, desprotegidos ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, que los hace suscribir contratos de fidelidad, o sea, fijando unilateralmente las pautas, como cuando se compra un teléfono celular y se adhiere sin poder modificar las condiciones de compra y venta, o cuando se compra algún producto alimenticio dañino para la salud, por contener elementos transgénicos o hallarse en mal estado. De esta manera, se conoce cómo se clasifican los derechos humanos en diferentes generaciones, las cuales permiten la relación con el contexto del ser humano y la prolongación de la dignidad, en busca del bienestar personal, familiar y social, teniendo en cuenta la libertad, equidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones. Muy bien, veamos qué grupo está disponible para exponer. Profesor, una compañera está sin internet, se le fue y le dice que haga el favor de permitirle entrar de nuevo. No veo a nadie en la sala. Zambrano Karen, ella. Ya la acepté hace rato, pero no ingresa, no sé por qué. Ah, ya. Covea, Gutiérrez, Villafuerte, Medina e Ibarra. Vele. Buenas tardes. Mi grupo es
El grupo 2, vamos a hablar sobre las generaciones de derechos de contexto histórico de sus surgimientos. Derechos de relación entre individuo, social y poder político. La siguiente diapositiva, gracias. Generaciones de derechos, contextos históricos de su surgimiento. La primera generación de derechos. Los derechos de la primera generación son derechos civiles y políticos de carácter individual. Surgen con ilustración del proceso revolucionario de la independencia de las colinas británicas en Norteamérica y con la Revolución Francesa. Estos derechos imponen al Estado la obligación de respetar ciertas libertades fundamentales a cada uno de los ciudadanos, como los derechos de la vida, de la integridad física, la libertad, la igualdad. Ante la ley, la prohibición de torturas, la libertad religiosa, entre otros. Los derechos de la primera generación, toda persona tiene derechos y libertades fundamentales, sin distintos de la raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Siguiente diapositiva, por favor. Todos los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de clases, y toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y a la asociación pacífica. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, la siguiente diapositiva, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Mi tema es la segunda generación de los derechos. Los derechos de la segunda generación son derechos económicos, sociales y culturales, ya que esta está fundamentado en las ideas de igualdad y el acceso garantizado a bienes, los servicios y oportunidades económicas y sociales fundamentales para procurar la mejor condición de vida de la persona. Ya, estos derechos que están aquí son lo que implica también para un Estado al medio para poder satisfacer algunas necesidades materiales, ya que son los ciudadanos. Entre los derechos, estos están adecuados para la calidad de vida, al derecho al trabajo, al derecho de permanecer a un sindicato, al derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y la educación. Los derechos de la segunda generación. Le voy a dar aquí unos derechos. Los derechos de la economía social culturales, como lo nombré, los derechos relacionados con la equidad, el desarrollo y la cultura. Tenemos los derechos laborables del acceso a la salud y la protección de la infancia. Tenemos los derechos que imponen los gobiernos, la obligación a poderlos respetar y también promoverlos y aplicarlos. Ya tenemos también los derechos de la segunda generación, ya que estos son íntimamente ligados para los derechos del Estado del bienestar y reforma fiscal progresista. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos de la tercera generación. Los derechos de la tercera generación son los derechos de los pueblos de los de solidaridad. Surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? O sea, que se refieren a los derechos colectivos, a las personas o de la sociedad que comprenden derechos de la paz, que desarrolla protección al medio ambiente. Ya también les voy a hablar sobre los derechos de la tercera generación. Derecho a la autodeterminación. Derecho a la autodeterminación significa que todo individuo tiene, o humano, individuales considerando como una condición necesaria para la protección de los pueblos indígenas dentro de los estados independientes. O sea, tienen derechos limitados. Y los derechos de la independencia económica y política, pues,
se traduce como la facultad de toda persona a partir de la vida social de una comunidad o en la libertad. ¿Ya? También está el derecho de identidad nacional, perdón, derecho de la paz. Ya, eso quiere decir que todos tenemos derecho a vivir, o sea, sin ningún problema, que no haya ningún contratiempo. Derecho a la coexistencia pacífica, eso también se refiere a que vivir así pacíficamente, no tener ningún inconveniente con nadie. También otros derechos están, que son el derecho a la cooperación internacional y regional y la justicia internacional. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes. Mi tema a hablar es el derecho y relación entre individuo, sociedad y poder político. Decimos que Aristóteles, filósofo griego, concibe al ser humano como un animal racional, portador de características biológicas y necesidades básicas iguales que los animales, pero con capacidades de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Aristóteles define al ser humano además como un animal social, a un ser gregario o de manada como otros animales, que busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida. Ya, siendo la familia primera forma de asociación que surge naturalmente. Tenemos el significado de derechos. Es un conjunto de reglamentaciones que regulan las conductas humanas dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común. Ya, el derecho a igualdad. La igualdad del ser humano es aquella de ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya dice. Tenemos el derecho a la libertad. Es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. El derecho a la dignidad humana. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características, condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Gracias. Siguiente compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Sería la siguiente diapositiva. Esa de ahí ya la explicó mi compañero. Sería una característica. La siguiente diapositiva, por favor, profesor. Se te toca a ti, Rubén. Dime. Ok. Relación entre individuo, sociedad y poder político. Relación. El ser humano es un ser social, es decir, necesita relacionarse con su entorno, en este caso la sociedad. Este es un conjunto de individuos que buscan un bien en común, y en esta los poderes políticos cumplen un papel fundamental en la sociedad. Individuo, sociedad y poder político. Según el filósofo Aristóteles, el ser humano posee o es como un animal pero racional, portador de características biológicas y necesidades básicas iguales que los animales, pero con la capacidad de orientarse, pensar y buscar la justicia de manera propia, o sea, que él puede buscar, puede hacer lo que, por ejemplo, un animal no podría hacer. Define la Organización Mundial de la Salud al ser humano como un ente biopsicosocioespiritual, además de cultural, porque transforma la realidad con su creatividad. En este caso hablamos de, por ejemplo, las personas que desarrollan algún tipo de cosas científicas o argumentos, etc. Siguiente diapositiva, por favor, profesor. El ser humano posee características que lo convierten en un ser único e irrepetible, y es un ser político. Posee conciencia, que es la posibilidad de comprender lo que sucede a su alrededor. Bajo este concepto se establecen relaciones de dominio entre los dueños de la riqueza material y los dueños de la fuerza de trabajo.
Esas relaciones son antagónicas, tanto en lo económico como en lo político. Muchas gracias, profesor y compañeros. Esta fue la exposición del grupo número 2. Muy bien, gracias. Veamos el siguiente grupo. Grupo 5. Sai Benítez, Joseph Villasís, Anthony Tapia, Emerson Cachaguasay, Samuel Dueñas. Buenas tardes, prof. Buenas tardes, vamos al tema que me tocó a mí, son las generaciones de derechos. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes, muchos antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos a los que se suele denominar las 3 generaciones de los derechos humanos. Siguiente diapositiva, prof. La división de los derechos humanos de 3 generaciones fue inicialmente propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Basak en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estamburgo, Francia. El término fue utilizado desde al menos noviembre de 1977. La teoría de Basak tenía sus raíces sobre todo en la legislación europea. Siguiente diapositiva, prof. La primera generación. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a fines del siglo XVIII, en la que la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión y el derecho a la propiedad. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. El tema que me tocó a mí es los derechos. Los derechos civiles más importantes, los cuales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad e ideología religiosa, el derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad, que son de los derechos de la primera generación. Siguiente diapositiva. Ahora veremos lo que son los derechos políticos fundamentales. Es el derecho de asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, el derecho a la huelga y el derecho al voto. Siguiente diapositiva. Los derechos de la primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio. Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII. Siguiente diapositiva.
Ahora veremos lo que es la segunda generación. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Siguiente diapositiva. Aquí veremos ahora lo que es los derechos de la segunda generación, que es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna. A continuación, mi siguiente. Siga. ¿Quién le toca? ¿Quién sigue? Siga. Sí, profe, no tengo ninguna consulta. Yo le voy a hablar sobre la cuarta generación de derechos. Pues como ya hablamos anteriormente, o puede escucharlo, tenemos lo que será la primera generación, donde tenemos considerados lo que serán los derechos civiles y políticos, al igual que la segunda, donde tenemos los derechos sociales. Y la tercera generación, donde tenemos lo que sería el derecho a la paz, la autodeterminación, los cuales vinieron a través de las guerras mundiales. Pero al igual que la primera, segunda y tercera, tenemos una cuarta o nueva generación. Aquí esta fue desarrollada a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Esta protege el acceso a las nuevas tecnologías y a la ciudadanía. Podemos ver modernas corrientes de novedosos derechos, esta vez relacionado, como ya le dije, con nuevas tecnologías, especialmente en el campo de la informática. Entre los derechos de la cuarta generación tenemos o podemos citar ya sea el derecho al acceso a la informática, el derecho de acceso a la información en condiciones de igualdad, el acceso al espectro radioelectrónico y a la infraestructura por los servicios en línea, el derecho a formarse en nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informática y el derecho al habeas data. ¿Qué es el habeas data? Pues normalmente es un derecho constitucional. Es el derecho a cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener la información existente sobre su persona, ya sea su eliminación o su corrección, ya sea si esta información es falsa o es desactualizada. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Y vamos a otro grupo más. Ingeniero, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dígame. Dígame. Aquí en la opción habla sobre la libertad de expresión. ¿Qué pasa? Y Ecuador forma parte de los 50 estados que se unieron para conformar los derechos humanos. Y en este caso, sin Ecuador,
se pone una ley. Son los responsables, los ciudadanos o el Estado. No, es que no la entendí porque no le escuché lo que estaba diciendo. Tiene entrecortado, tiene mal el internet o mal el micrófono. Ahí sí me escucha, ingeniero. Ahí sí, ahí sí. A ver si repita. Aquí en Ecuador se creó una ley en contra de la libertad de expresión. No, fue una ley para la comunicación, ¿no? Si Ecuador forma parte de la... Se llamaba ley de comunicación. La prensa le dijo ley de contra la comunicación, libertad de expresión, ley mordaza, pero eso es la prensa porque a nadie le gusta ser controlado y a la prensa no le gusta ser controlado. Pero fue una ley de comunicación para defender los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión. Ah, ya, esa ley de comunicación. ¿Aló? Hágala por escrito en el chat la pregunta para verla después del grupo que exponga, ¿ya? Que veo que no le sirve el micrófono. Hágalo por el chat. Bien, Ayauca, Duarte, Guevara, Toaza y Alan González. No. Presente, profesor. Ya listo. Ya le dije al compañero, escríbala por el chat. No se le escucha, no se le entiende la pregunta. Tiene que seguir las exposiciones. Vamos de grupo, dele. Pues ahí está. Contexto histórico de surgimiento de los derechos. Puede decirse que la historia de la generación de derechos se da en 3 periodos, hablando así de las 3 generaciones de derechos relacionadas con las nuevas tendencias en la vida de los seres humanos. ¿Puedes seguir al siguiente, profesor? La primera generación de los derechos fue situada entre los siglos XVIII y XIX, abarca derechos civiles y políticos. El valor que enaltecen es la libertad. La generación de derechos civiles y políticos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente. A continuación, mi compañera. Ya, buenas tardes, profesor, compañero. Es la segunda generación del siglo XIX al siglo XX, enmarcado en los aspectos sociales, económicos y culturales, promulga la igualdad. Estos derechos se fueron incorporando a las distintas legislaciones mundiales y su principio de igualdad se dirige a apuntar la igualdad entre las personas. Tercera generación. En la siguiente diapositiva. Ya, tercera generación. Enmarcados entre el siglo XX y el siglo XXI, promulgan la justicia, la paz y la solidaridad. Estos derechos se han incorporado en la legislación de muchos países y son parte importante de los derechos humanos. La intención es contribuir con la solidaridad entre los pueblos, así como promover las relaciones pacíficas entre las naciones. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Cuarta generación. Se relacionan con la rectificación de los derechos de 3 primeras generaciones, pero incluyen aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico y las telecomunicaciones. Estos derechos que comenzaron a exponer en el siglo pasado y cobran vigencia en la actualidad, reposan en el derecho al aspecto a las nuevas tecnologías. A continuación, mi compañera. ¿Qué pasó? Siga. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar acerca de los derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Aristóteles, filósofo griego, concibe al ser humano la consideración
portador de características biológicas y necesidades básicas. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, el ser humano puede dedicar a filosofar, Define Aristóteles al humano ser, además como animales sociales de las Naciones Unidas. ONU, ser gregario o de manada o de como otros animales, que busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de asociación que olea naturalmente. La unión de familias de origen a los grandes hijos, que formas de organización más sociales a amplias que crean normas para convivir así. En las sociedades los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros y también crean relaciones de producción con la base en la división del trabajo. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre los derechos y grupos de desplazados y refugiados distantes y políticos. Ya. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado unos grupos humanos se ubiquen sobre otros a través de diversos factores de diferenciación, diferentes situaciones económicas, sociales, culturales, políticas, ideológicas, religiosas. Condiciones migratorias, estos factores han creado sistemas de privilegio para unos y exclusivos para otros. Ha sido el factor económico el que ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto en la sociedad y ponga por alcance el poder político para dirigir el Estado de acuerdo a sus intereses de clase y conveniencia ideológica, política y económica. Gracias. Jennifer Arboleda, Javier Apolinario, Iván Ayala, Javier Mero y Aarón Granados. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros vamos a hablar lo que es las generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento, derechos de relación entre individuos, sociedad y poder político. 3 generaciones de derechos humanos. La división de los derechos humanos en 3 generaciones fue inicialmente propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Vacek en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. El término fue utilizado desde al menos noviembre de 1977. Las teorías de Vacek tenían sus raíces sobre todo en la legislación europea, ya que reflejaban principalmente los valores europeos. Primera generación. Los derechos humanos de la primera generación tratan esencialmente de la libertad y de participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos de la primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio. A continuación, mi compañero.
Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la segunda generación. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya. Los derechos humanos de la segunda generación están relacionados con la equidad y la igualdad y comenzaron a ser reconocidos por los estados nacionales y gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Son fundamentalmente sociales, económicos y culturales en su naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condición y trato. La siguiente. Ya. Para el Observatorio de ESC, los derechos económicos, sociales y culturales básicos y principales son los siguientes: derecho a una vivienda digna, derecho al agua, derecho a la salud, como asistencia social, asistencia médica y cobertura sanitaria universal, derecho a una educación adecuada, derecho a una alimentación adecuada, derecho al trabajo. Esto incluye derecho de huelga y libertad en la elección de empleo. Y también el derecho al medio ambiente incluye al derecho de disfrutar un buen... No sé. Lo siguiente. Derecho. Ya, la siguiente tabla recoge los derechos humanos plasmados en cada artículo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esto tenemos 15 artículos. No, perdón, yo voy a hablar del 6 al 15. El artículo 6, el derecho al trabajo y a la libertad de elección de empleo. El artículo 7, derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Artículo 8, libertad sindical y derecho de huelga. Artículo 9, derecho a la seguridad social. Artículo 10, protección de la familia y a los menores. El artículo 11, derecho a un nivel de vida adecuado y la mejora continua de las condiciones de existencia. El artículo 12, derecho a la salud. Artículo 13 y 14, derecho a la educación. Artículo 15, derecho a participar a la vida cultural, protección, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar sobre la tercera generación. Dice que por su parte, la tercera generación de derechos surgida en el siglo XX se vincula con la solidaridad, los bonifica su incidencia en vida de otros a la escala universal, por lo que precisan para su realización de una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluye en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o a las garantías frente a la manipulación genética. Siguiente diapositiva, ingeniero. Este grupo fue promovido a partir de los 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Entre otros, se destacan los relacionados con el uso de los avances de la ciencia y tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el ambiente, los derechos del consumidor, el desarrollo que permita una vida digna, el libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias. Hablaré sobre la cuarta generación. Si consideramos los derechos civiles y políticos reconocidos tras la Revolución Francesa de 1789 como derechos de primera generación, los derechos sociales reconocidos a lo largo del siglo XIX como conquistas del movimiento obrero, como derechos de segunda generación y como derechos de tercera generación desarrollados tras las guerras mundiales, el derecho a la paz y a la autodeterminación,
o a un medio natural sano. Los derechos humanos de cuarta generación, desarrollados a finales del siglo XXI, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, protegen el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía. En sí, la cuarta generación, ampliando el esquema propuesto por Basak, después de analizar lo sucedido en los últimos años, varios autores como David Baspein Pérez, Franz Malzer, Antonio Pérez, Augusto Mario y Robert B. Hellman, Javier Bustamante y Juan Carlos Riofrío, afirman que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos. Sin embargo, el contenido de esta no es claro y estos autores no representan una propuesta única. Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente y aspectos relacionados con la bioética. En esta diapositiva podemos observar cómo se han dividido las tres generaciones de lo que es derechos humanos. En la cuarta está aplicado, se habla básicamente del derecho digitalmente, el derecho a la reputación digital y a la identidad digital. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, profesor, yo voy a hablar sobre los derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político, que es la siguiente diapositiva, profesor. Si puede, por favor. Muchas gracias. Bueno, para saber qué relación tienen los derechos con un individuo, la sociedad o el poder político, primero deberíamos comprender el significado de cada una de estas, ¿no? Entonces, ¿qué son los derechos? Un conjunto de reglamentos que regulan la conducta humana. Es decir, es un conjunto de leyes, un conjunto de órdenes que decreta un gobierno para que nosotros podamos vivir de una forma pacífica entre toda la gran inmensa variedad de cultura que existen, ¿no? La igualdad, bueno, los derechos, la igualdad del ser humano es aquella a ser reconocida como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional. O sea, gracias al derecho somos iguales ante la ley y sin importar nuestro color, sexo o religión, nosotros podemos votar, nosotros podemos ir a un centro de salud pública, ir a escuelas públicas. Si es entonces la relación que existe entre los derechos y la igualdad. Con respecto a la libertad, bueno, es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razones y voluntad. Es cierto que podemos actuar dentro de lo que cabe de nuestros criterios, razones y voluntad, pero la relación que existe entre los derechos y la libertad es que a pesar de que nosotros podemos actuar de cierta forma como nos convenga, también tenemos que actuar a un margen, ya que no podemos, por ejemplo, ir desnudos por las calles, ¿no? Existen reglamentos para que a pesar de que somos tan libres, ¿no? No inquietemos a otras personas con músicas o con nuestros grafitis, no sé, formas de expresarnos nosotros, ¿verdad? A pesar de ser libres, también tenemos que tener conciencia de que no a todos les agradaría escuchar música fuerte en la mañana o escuchar un taladro golpeando tu pared, ¿verdad? Y bueno, con la dignidad humana. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social. Gracias a los derechos tenemos un grado de dignidad. Por ejemplo, yo no puedo decir que tal persona es un corrupto sin demostrar pruebas, ¿no? Porque estaría atentando contra su imagen, contra su dignidad, ¿no? Entonces él, ante la ley, me puede demandar por injuria, ¿verdad? Entonces, eso es la relación entre el derecho y la dignidad. También tenemos desplazamientos, refugiados y disidentes políticos. Los derechos y grupos desplazados, refugiados, disidentes políticos.
Existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que unos se ubiquen sobre otros, principalmente el factor económico, desplazados. El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convertirían en invivibles, lo que hace que busquen otros espacios donde garantizar sus vidas. Refugiados. Los refugiados cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior de un país. A su criterio no les brindan la protección necesaria ante la existencia de amenazas a su integridad y buscan protección en otros países. O sea que gracias a los derechos nosotros podemos tener un refugio en país ajeno porque, no sé, a la final en nuestro país somos perseguidos o políticamente o socialmente, varios factores que nos harían huir de nuestro país, como por ejemplo el caso de Venezuela, ¿no? Nosotros o algunos países han recogido o refugiado venezolanos por el hecho de cómo está su situación. Y muchas gracias, profesor. Esa fue nuestra exposición. Jennifer Arboleda, Javier Apolinario, Iván Ayala, Javier Mero y Aarón Granados. Sí, profesor, acabamos de exponer. Sí, ingeniero. Entonces, ¿a quién abrí? Yo veo un... Espérense, entonces no. ¿Qué grupo son ustedes? Somos el grupo 6. Ahí. Mera Pedro, Montaño Ronnie, Nicola Lisbeth, Ortega Juan, Tapia Gabriela y Zambrano Karen. Sí, ingeniero. Dele. Sí, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 8.
A continuación, un contexto histórico de su surgimiento. Los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa siguiendo tres principios básicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. El profesor y miembro del Instituto de Derechos de Estrasburgo, Karel Basak, de Checoslovaquia, de 1999 a 2015, en 1979 utilizó esa declaratoria para clasificar los derechos en tres generaciones. La primera generación trata de los derechos civiles y políticos, los cuales pueden ser asociarse para elecciones o huelgas. Asociados todos estos al principio de libertad. También tienen como finalidad el respeto y de los derechos y libertades del ser humano, igual que la protección frente a los abusos del poder. Tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color o idioma. Tampoco tiene en cuenta la posición social o económica. En la segunda generación surgen con la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, en pleno desarrollo del capitalismo y en la lucha por mejorar las condiciones de explotación de la mano de obra. Esto tiene que ver mucho con lo que son las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas. Garantizan el desarrollo de las personas y el acceso de todos a condiciones de una vida adecuada. Siguiente diapositiva. En los años 90 e inicios del siglo XXI, se reconoció que existen otros tipos de derechos. En la tercera generación, que establecen los derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad, promueven la solidaridad, exigen una coexistencia pacífica entre países, combaten la violencia en cualquiera de sus formas. En la cuarta generación surgen en el siglo XXI, están relacionados con el desarrollo de la tecnología y las TIC. Tienen que ver con el acceso libre a la información y a la comunicación, al flujo e intercambio de información, a la transferencia de conocimiento. Además de los distintos tipos de derechos humanos, la Convención de Ginebra en el 51 determina una protección internacional especial, denominada Derecho de los Refugiados. Esta servía para todas las personas que salían de sus países por cualquier motivo de índole social. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes con todos. La primera generación de los derechos. Esta primera generación nos cuenta nuestro compañero que se creó en medio de la Revolución Francesa. Los fundamentos de esta primera generación, para tachar, fueron le dieron el paso al Estado liberal. Así, vamos a que frenó cualquier barbarie cometida por estos gobiernos autoritarios. De una u otra forma, los derechos, que son los derechos civiles y políticos de esta primera generación, aparecen a nivel internacional. ¿Para qué? Para así proteger al ser humano de cualquier exceso cometido por los estados, como ya lo mencioné ahorita. Esta lista viene que los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad sin distinción alguna, a la libertad de pensamiento y religión, a la libertad de reunión y asociación pacífica, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la libre circulación, a un nombre y a una nacionalidad, y al asilo en caso de cualquier persecución política. La segunda generación se estableció para proveer al ser humano de condiciones económicas y culturales, para así que el Estado apoye su desarrollo personal y para también que garantice de forma efectiva sus libertades. Los derechos son los derechos al trabajo, el derecho sindical, a la seguridad social, a la salud,
a la alimentación, a la educación, a la calidad de vida, a los beneficios de la cultura, el arte, la ciencia, a la orientación y formación profesional, a la construcción y protección de la familia, a la protección especial de las madres trabajadoras y niñas trabajadoras. Gracias. A continuación, el siguiente diapositiva. Siga. Derechos, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre los derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. Aristóteles concibe al ser humano como un animal racional que posee características biológicas y tiene necesidades básicas al igual que los animales, pero este tiene la capacidad de orientarse y pensar. Una vez que son satisfechas estas necesidades, el ser humano puede dedicarse a filosofar, a pensar, a socializar. Yeah. Además de ser un animal social, pues pueden hacer ser gregario o de manada, como otros animales. Esto busca relacionarse con otros humanos para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de asociación que el humano tiene naturalmente. La unión de la familia dio orígenes a los clanes. Esta formó organizaciones sociales más amplias que crearon normas para convivir. Así que en la sociedad los humanos aprenden a vivir y a convivir con los otros y también crean relaciones de producción con la base en la división de trabajo. Gracias. Ya terminó todo. Ya. Cierra el micrófono, por favor. Quien siga. Buenas tardes. Sí. Sí, yo les voy a hablar sobre los derechos y grupos de desplazados, refugiados, disidentes políticos. Dice que todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, esto a lo largo de la historia no se ha visto reflejado, ya que siempre han existido poderes entre los grupos sociales, como unos quisieran sobresalir más que los otros, ya sea en la situación económica, social, cultural, política, ideológica, religiosa o con condiciones migratorias. Todos estos factores han creado sistemas de privilegios que engloban a uno y excluyen a los otros. Ha sido el factor económico el que ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto de la sociedad y pugne para alcanzar el poder político para dirigir un Estado de acuerdo a sus intereses de clases políticas, la ideología o el económico. Siguiente diapositiva. Ok. La relación. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que es un individuo, lo que es una sociedad y el poder político. Ya. El individuo es un elemento único, un ser independiente, razonable, que constituye un pilar de pensamientos. Mientras que la sociedad se dice que es un conjunto de individuos que comparten una cultura en común, así como rasgos de pensamientos y comportamientos que los definen. El poder político es el conjunto de estrategias y acciones que lleva a cabo un grupo conocido como políticos que afectan el desarrollo del entorno de una sociedad. En un Estado democrático, esto significa que la sociedad elige a quienes pueden tener poder político. Se dice que es una sociedad quien impone cuáles son las medidas que traerán beneficios a la misma y el desarrollo del poder. Muchas gracias.
Bien, a manera de resumen, a manera de conclusión, en términos generales vimos 3 generaciones. Obviamente hay textos y hay pensadores que dicen que son 4, con la actual, la que se basa principalmente en las tecnologías y en el cuidado de la tierra y el medio ambiente. Otra, en cambio, solo habla de una tercera generación que habla de la solidaridad, los derechos de los pueblos y el cuidado del ambiente. Yo siempre he sido partícipe de que solo hay 3 generaciones y tal vez se está creando recién la 4ª generación. Pero bueno, lo más importante es que la primera generación surge con la Revolución Francesa y también en algunos textos se pone que surge con la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos declara los derechos universales de ellos y la Revolución Francesa que vence al rey que oprimía al pueblo, el pueblo se levanta y declara sus derechos. En el caso de Estados Unidos se levanta y se declara la independencia de Inglaterra, porque Estados Unidos era colonia de Inglaterra. Inglaterra conquistó el norte de América y lo que ahora conocemos como Estados Unidos y Norteamérica. ¿Ok? Entonces, obviamente ahí se implantan los primeros, lo que se conoce con los primeros derechos humanos, lo que son la primera generación. Luego viene la segunda generación que nace después de la Segunda Guerra Mundial y en concordancia y en necesidad de reforzar los derechos y aumentarlos. Surgen como resultado de la Revolución Industrial que se daba por el hecho de encontrar la máquina a vapor. Y también pues se habla de los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos culturales. Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde básicamente Hitler violó la cantidad de derechos que dio la gana, surge esta necesidad de esta segunda generación de derechos. Secretaria, ¿por dónde anda? Secretaria. Se me fugó. Secretaria. Secretaria Laguna. Guevara María Dolores, ¿dónde anda? Dígame, ingeniero. ¿Dónde estaba que recién responde? Usted tiene una tarea, usted me va a tener para la próxima clase, me va a investigar y me va a definir, si quiere lo puedo hacer en diapositivas, cuáles fueron los derechos de los 30 principales de la Declaración de Derechos Humanos que violó Hitler. Porque sabemos por la historia que Hitler violó el derecho a la vida, mató gente, mató comunistas, mató socialistas, mató gente que no pensaba como él, tanto de sus coidearios como gente tanto sus conciudadanos como gente de otros países. Mató judíos, polacos, o sea, cuando conquistaba tierras, no solamente los soldados por la guerra, sino también civiles eran asesinados por los nazis. Inclusive a los que no eran de su propia raza, porque se creía una raza superior. Entonces ahí se violaron, así a grandes rasgos, se violaron el derecho, artículo 3, derecho a la vida, y se violaron el derecho a la propiedad privada, porque por ejemplo a los judíos les robó, o a los países que conquistaban, que navegaban, les robaba la tierra, a los judíos les quitaban las empresas, la tierra, no los dejaba ser personas, los consideraban, los declaró no personas, los persiguió y también los asesinó lamentablemente, los esclavizó, los mantenía esclavizados. Bien, entonces me averigua más o menos y de los 30 artículos revisa, de acuerdo a la historia de lo que hizo Hitler, cuáles fueron violados por este señor. ¿Ok? Listo. Luego me dijo que tenía que hacer diapositivas. Sí, unas 2 o 3 diapositivas para que me lo haga. Ahí tengo que exponer. Claro. Obvio. Ah, ya. Listo, tercera generación. Surge en nuestro tiempo más actual, en donde ahora se busca el derecho de los pueblos y el derecho de la solidaridad. El derecho a transitar libremente por la humanidad, por el mundo, el derecho a la libre determinación de los pueblos. Por ejemplo, según los derechos humanos no debería haber bloqueo en Cuba. Cuba está 60 años bloqueada por Estados Unidos. Estados Unidos, viva la fiesta, no
no respeta los derechos humanos y tiene 60 años bloqueados a Cuba por política. Estados Unidos bloquea a Venezuela, a todo el que no piensa como él. No es que Estados Unidos está buscando la libertad, que es la libertad de un pueblo oprimido, eso es mentira y pretexto. Busca los intereses de él y de sus transnacionales. Entonces, bloquea a los países y viola también los derechos humanos de estos países, el derecho a la determinación. Pero bueno, solo le pido lo de Hitler por obvias razones de la guerra y todo eso, y lo de otros países, pues en algún momento se analizará. Génesis, allá o calzo la mano, dígame. Profesor, disculpe, es que lo que pasa es que yo al principio cuando tomo lista tenía problemas de conexión, entonces creo que me puso falta. Ya, denme un minuto que estoy terminando la clase y ahí le pongo. Que todavía tengo tiempo. Ya, muchas gracias. Ok, entonces principalmente surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones. Ahora tenemos unas naciones, un mundo, mejor dicho, más globalizado que antes, y surge el derecho de los pueblos a la determinación de cada uno, a comerciar, el derecho a la solidaridad entre pueblos, entre raza humana. Lo más importante de la primera generación, derechos civiles y políticos, que ya lo vimos también, impone al Estado el deber de respetar siempre. O sea, principalmente nace de la opresión de los estados, de los monarcas, de los reyes, y después del Estado ya constituido como tal, de violar o imponer cualquier tipo de decisión o cualquier tipo de sanción a los pueblos. Entonces, estos derechos imponen al Estado el deber de respetar siempre los derechos de las personas. Su titular de los derechos civiles es el ser humano. Los derechos civiles, nuestro objetivo o el principal titular de ellos son los seres humanos, obviamente. Todo ciudadano tiene derechos políticos y su reclamo corresponde a cada individuo. Entre los derechos y libertades de la primera generación, toda persona tiene derecho a la libertad, sin distinción de raza, a no ser discriminado por raza, por estatus, por posición socioeconómica, social, color o idioma. Todo individuo tiene derecho a la vida, ¿no? Mire, por ejemplo, solo ahí, si nos ponemos a pensar en Hitler, ¿qué violó? Violó el derecho a la discriminación, porque discriminaba por raza, por color, por idioma, por posición social económica, a los ricos y a los pobres por igual los atacaba, los perseguía, pero sí se puede decir que hizo una distinción, un discrimen socioeconómico también. Todo individuo tiene derecho a la vida, no todo un pocotón de gente, todos tenemos derecho a la seguridad jurídica, violó los derechos de las personas y no había seguridad para ellos, pero mucho más para los judíos, que los hacía ir con una estrella de David para indicar que eran judíos, poderlos visualizar. Después los encerró en guetos y después pues los persiguió, los esclavizó y los mató. Algo terrible que ojalá nunca se repita en la humanidad. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos, indistintamente. Los hombres y mujeres deben tener los mismos derechos de trabajo, de ganar remuneraciones justas, etc. Nadie está sometido a la esclavitud y nadie puede ser sometido a torturas. Entre lo más importante, la primera generación. Derechos civiles y políticos, todo humano o todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de propiedad jurídica. Por ejemplo, en ese caso, los judíos no pueden tener empresa, se les violó ese derecho de ser humano de tener personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley, toda persona tiene derecho a juicio al amparo, toda persona es inocente hasta que no se muestre lo contrario. Se le debe hacer un juicio para declarar culpable de algo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, tiene que ser detenido por medio de una orden judicial. Y toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia. En la segunda generación tenemos los derechos de segunda generación, están buscando relacionados con la equidad, buscar la igualdad. Comenzaron a ser reconocidos en Estados Unidos y gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos principios de segunda generación empezaron a ser tomados en cuenta. Mucho más después de la barbarie que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Y barbarie que había de lado y lado, porque no solamente los
Alemania mataban. También mataban los estadounidenses, los rusos, los franceses y los ingleses. Mataban a militares y mataban también a civiles. O sea, fue terrible lo que pasó en la época de la Segunda Guerra Mundial. No vivimos esa época, pero creo que todos hemos visto películas, o hemos leído, o hemos investigado, o hemos visto documentales de todo lo que se dio. Hay una película muy interesante que es La lista de Schindler, que es importante que la vean porque es increíble. Una película que ganó algunos Óscares. Dígame, Mera Bazán. Ingeniero, pero ahí en ese primero se violaron los derechos de Alemania. De ahí fue en el Tratado de Versalles que se violaron los derechos de Alemania y por eso se produjo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este Alemania, caso creo que primero fueron violados los derechos de Alemania, creo. Bueno, Alemania se quejó que fueron violados sus derechos, que se le... Creo que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se trató de controlarla para que no vuelva a ocurrir eso. Porque ya Alemania vino de una guerra. Ese Tratado de Versalles fue después de la Primera Guerra Mundial. También propiciada por Alemania. Y Alemania la perdió. O sea, lo que se buscaba no era... tal vez se equivocó los aliados, pero lo que buscaban era tratar de que Alemania no vuelva a tener la capacidad bélica para poder hacer una guerra, pero Hitler llegó al poder, rearmó Alemania, pues, y fomentó e inició la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es excusa, es que no se puede aplacar fuego con fuego. Usted va a un incendio como bombero, ¿y qué le echa? ¿Le echa más fuego o le echa agua? Entonces, no un es extintor. Se trata de apagar. No es excusa que Alemania diga que le violaron los derechos, y por eso entonces ellos empezaron a violar los derechos de Polonia, que fue el primer país que invadieron, después lo de Francia, después lo de Inglaterra, que lo atacaron, lo intentaron invadir, o después lo de Rusia, que invadió Rusia y se metió hasta más de medio país de Rusia y mató a todo el mundo que estaba a su paso. O sea, no hay excusa de que primero a mí me violaron mis derechos y por eso yo estoy violando los derechos de acá y por eso estoy matando. O sea, hay varias posiciones. Puede haber tenido razón en el supuesto caso que tenga razón de que le violaron los derechos en el Tratado de Versalles, pero eso no justifica que Alemania haga la guerra. Y lo que es peor, una cosa es hacer la guerra, conquistar una nación, y otra cosa es matarla, esclavizarla, y otra peor es todavía a los judíos que estaban en Alemania, que no era un país que conquistara, los mató, los persiguió, les robó sus propiedades, les robó sus tierras, sus negocios. ¿Qué tenían de culpa los judíos con... Yo no soy judío ni menos pensaba, pero en ese momento sí considero que tienen razón. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tienen ellos? Ellos fueron parte del Tratado de Versalles o alguna cosa. Si los judíos en esa época no tenían ni siquiera nación, ni siquiera territorio. Israel no tenía todavía territorio en esa época. Pero sin embargo se acusó, se culpó a los judíos. No sé de dónde sacaste esa información que la culpa o que Alemania justificó así. Cuéntame. ¿Lo viste en el colegio? ¿Dónde lo viste que la Alemania justificó que fue...? No, sí, yo estuve leyendo, y a mí sí me gusta bastante eso de investigar sobre la Segunda Guerra Mundial. Si tienes alguna película o algún libro que trate de eso, recomiéndame, porque a mí me encanta todo lo que es películas y información de la Segunda Guerra Mundial. Solo documentales nomás, ingeniero, pero ahí yo vi por qué se inició la Segunda Guerra Mundial y efectivamente es lo que usted dice. No es justificación de la de Alemania porque es verdad, Alemania tuvo la Primera Guerra Mundial con los aliados y los aliados por evitar de que se produzca otra guerra fue que firmaron ese tratado. Es verdad, ingeniero. Claro, entonces, bueno, de todas maneras es un tema muy apasionante, muy polémico también. Es como decir, Cuba está 60 años bloqueada por Estados Unidos. ¿Y quién le dio permiso a Estados Unidos de bloquear? ¿Quién lo nombró papá de los pollitos para bloquear a Cuba? ¿O Estados Unidos bloquea a Venezuela? ¿Quién le dijo a Estados Unidos que bloquee a Venezuela? Ah, es que el dictador es Maduro. Y ese es justificativo para que sea bloqueado por Estados Unidos. Para que el pueblo sufra. Entonces no es justificativo. Son problemas geopolíticos que nos lo ponen como que sí está bien y no está bien. Nada justifica que se violen los derechos. Y no viola, o sea, hay un asesino, un violador, no, matémoslo. Nada justifica que usemos fuego para apagar fuego. Es que matamos a un asesino, entonces nosotros también somos asesinos.
es que torturamos a un asesino o a un guerrillero que torturó, es que también somos entonces guerrilleros que hemos torturado. O sea, no hay que justificar la violencia con más violencia, no hay que reprimir la violencia con más violencia. Hay que simplemente sancionar, meter preso, cadena perpetua, lo que sea, pero yo llegar al extremo de justificar guerras, embargos, la guerra de Irak que se justificó por las supuestas armas químicas, por el supuesto atentado o al atentado a la Torre, o sea, hay un sinnúmero de justificativos que como que en la práctica, si te pones a hilar fino, no son válidos, ¿no? Nada justifica que se violen los derechos humanos. Nada justifica. Yo al menos es mi forma de pensar. No sé si alguno sí diga, no, está bien, hay que hacerlo. Pero una guerra no se justifica por ningún motivo. Así como yo nunca estuve de acuerdo que Japón haya atacado a Estados Unidos en Pearl Harbor. No hay justificativo. O sea, no es que es algo contra Estados Unidos, no hay justificativo. En ese momento Estados Unidos fue víctima. Y empezó con Japón la segunda. Y es más, Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial por el ataque a Pearl Harbor de Japón, ¿no? ¿Qué razón tuvo Japón en esa época? Puede ser para ellos muy válida, pero para nosotros, para el occidente, consideramos que no debió ser atacado, así como Estados Unidos no debió atacar Vietnam, no debió hacer la guerra de Vietnam, y sin embargo lo hizo. Pero bueno, ya esas son opiniones personales, y es historia y es política, geopolítica que se llama. Bien, listo, hasta ahí. No nos alcanzó el tiempo de terminar porque ya estamos con la hora. ¿Cuánto tenemos? Faltan 2 minutos. Bueno, vamos rápido entonces. Los derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales que están en la segunda generación. Viene la tercera generación que nace de los derechos incorporados a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Esta generación es un poco más contemporánea, ¿no? La función es de promover las relaciones pacíficas y constructivas entre países para afrontar los nuevos retos de la humanidad. Eso básicamente. Listo, lo vamos a dejar ahí porque tengo que tomar la lista de los que llegaron tarde. ¿Para qué llegan tarde? Ya creo que el Zoom me sacó, déjeme ver. Ah, no, todavía estamos. A ver, dígame el nombre, rapidito. Ayauca Rosado. Ayauca, ya. ¿Quién más? Un caballero también faltaba asistencia. Rápido, niño, que falta 1 minuto. Tomás Aroca, profesor, sí, me corrigió la... Frías, profe, Frías. A ver, no los escucho. ¿Quién? Diga el nombre. Frías dice, profesor. Frías, con P. Frías. Frías, sí está. ¿Quién más? A ver, más claro. Montoya, está. Miguel. Miguel Montoya. No. Cedeño Ángelo. No. Listo. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una consulta Dígame. en el grupo 9 estoy yo solo, eso hice mi tarea solo, pero por problemas estos del Moodle que no tenía acceso por el correo y demás. Entonces no se lo pude subir a la plataforma, ¿no? Una manera que se le envía aparte o algo así. No, ¿qué tarea? Dígame cuál. La de ahorita, lo de la exposición. Ya, esa exposición de hoy día es hasta el próximo día miércoles. Ah, ya, entonces si usted sube, ya se la subo por ese medio. Sí, no, porque estoy solo en el grupo 9, ¿no? Entonces me toca hacer eso solo. Sí, qué pena que esté solo, pero no hay alguien que esté sin grupo. Porque ahora han llegado... Según lo que pregunté, ya, el que diga yo, únase al señor, secretaria, por favor, coordíneme los que han llegado recién y pónganlos en el grupo 9, o en el último grupo que está incompleto. ¿Ya? Ya, listo, profesor, gracias. Listo, coordina con mi secretaria, por favor, si es que está por ahí o ya se me fue, que ya me apagó la cámara y no contesta. Ya le comunicó Listo, me ayuda, secretaria. A ver, déjeme ver. Profe, Sin Destino es una novela. ¿Sobre qué? ¿Sobre la Segunda Guerra Mundial? Chévere. Déjeme, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Está en YouTube? ¿Está en Netflix? Sin Destino. A mí me encanta todo lo que es Segunda Guerra Mundial, películas.
A ver, podría decir que la ley de comunicación atenta contra la libertad de expresión. Esa es la pregunta. Ah, sorry, no respondí. No, la ley de comunicación se hizo precisamente para regular la comunicación. Que los regulados digan que atenta con... Es que ese es el problema cuando no quieren ser regulados. La prensa no le gusta ser regulada. La prensa le gusta hacer lo que le da la gana. Entonces, cuando alguien lo regula, dice atentado contra la libertad de expresión. Bueno, ¿cuál libertad de expresión? ¿Libertad de expresión o libertinaje? Hace poco hubo un caso, el caso del Universo, que fue atentado contra la libertad. Pero yo leí, ¿qué fue lo que escribió Palacios? Palacios escribió que el presidente de esa época ordenó disparar contra civiles en el hospital. Y el presidente dijo que no había pruebas, que le prueben. Palacios no presentó pruebas, entonces lo difamó. Entonces, por obvias razones, fue una calumnia. Fue demandado legalmente y perdió. Ah, no, que es persecución política. Pero por favor, un periodista no puede mentir. Ya les dije que ¿cuál es la libertad de expresión? Si yo veo a alguien al lado y le digo, sabes que tú estás robando. Si yo no tengo pruebas, yo no puedo publicar que le está robando. Yo tengo que tener pruebas. Y si tengo pruebas, tengo que demandarlo en la ley y decir, ese señor es ladrón, mira, aquí están las pruebas, el robo. Es así de sencillo. Si no justifico, él me puede demandar. Cualquier persona nos puede demandar. ¿Y por qué no podemos demandar a un medio de comunicación si está mintiendo? Tenemos que demandarlo. Y eso estaba en la ley de comunicación. Pero obviamente la prensa es la que no le gusta y dijo que no, que es atentado con libertad de expresión y todo eso. Pero bueno, me hace la pregunta de nuevo a la próxima clase y conversamos, porque ahorita no nos alcanza el tiempo. Me dice, es una novela. Sí, Alemania empezó a invadir el territorio argumentando ayuda. Eso fue para Polonia. Si no me equivoco, ellos invadieron primero Polonia, pero lo anexaron, porque ellos decían que era territorio de ellos hace tiempo, hace años, y que lo habían perdido. Ahí me ponen, para los que no tengan grupo, allá, correcto, grupo 9. Hay un enlace, ya, pilas. Niños, un placer, tengan un lindo viernes. El viernes el cuerpo lo sabe. Bueno, ya no se puede decir mucho, eso no se puede salir. En todo caso, tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana, que gane Barcelona, mañana creo que juega. Así es, ingeniero. Mañana Barcelona. Mañana gana Liga. Profe, vive el ídolo. Gracias, profesor. Que pierda. ¿A qué hora juega? A las 3 gana Liga. ¿Quién es el que dice que gana Liga? A ver, cuéntenme. ¿Quién es el valiente? ¿Dónde está? Anótelo. Yo soy hincha de Liga y mañana gana, profe. Que gane el domingo la selección, por fin que gane, por Dios, esos muchachos. No le ganan ni le hacen gol. Un 100-0. Bueno, Todo Barcelona. un lindo fin de semana, niños, una linda semana. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Hasta el viernes. Igual, todo bien.